Mapas y planos. Bien, aquí tenemos precisamente una brújula para orientarnos en el espacio. Su norte, indicando el norte, aquí tendríamos el sur, aquí tendríamos el oeste, aquí tendríamos el este. Tenemos una regla para medir en un plano. Todo esto nos vendría muy bien pues para nosotros cuando trabajamos con escala y demás, lo que midamos en el plano, saber a cuánto corresponde en la realidad. Aquí tendríamos un esquema conceptual de plano y mapa. La cartografía que se dedica pues, precisamente al estudio de los mapas. Esto fue muy importante, pues, por ejemplo, en el descubrimiento de América. En aquella época, pues, los mejores cartógrafos eran españoles, portugueses, italianos, que eran precisamente los que más viajaban y más buscaban rutas y tierras distintas, ¿no? Bien, los cartógrafos son precisamente los encargados de hacer esos mapas y de estudiarlos y demás, trazarlos y estudiarlos. ¿Qué es lo que estudian los mapas? Pues hay mapas topográficos que estudian el terreno, temáticos, que estudian distintos datos sobre distintas zonas. Las cartas náuticas, aeronáuticas, que sirven pues, para desplazarse, para poder viajar, pues, por ejemplo, en barco, para el descubrimiento de América. Los planos de población, pues para ver la población que hay en un lugar determinado del mundo. Los técnicos, que son aquellos planos pues, que nos indican datos de algo relevante, algo técnico relevante de algún lugar. El globo terráqueo, que habéis usado mucho en geografía, los planos, los mapas físicos y los mapas políticos. Fotoimágenes, imágenes satélites, fotografías aéreas de los lugares y los mapas digitales, que son los que tenéis en Google normalmente. ¿Qué elementos tiene un mapa? Pues tiene la escala, que vamos a trabajar, la escala gráfica, la escala numérica, en fin, todo esto relacionado a la leyenda, los elementos que tiene un gráfico, es lo que vamos a ver ahora. Y la cartografía en qué se apoya, pues muchas de las ciencias, como la geodesia, el estudio del terreno, la astronomía, si estamos hablando de mapas astrales, de cartas aeronáuticas, en fin, a la geología que nos va a estudiar el terreno para saber por dónde va un río, por dónde están las montañas, dónde hay un valle, en fin, muchas cosas. Los GPS ya sabéis que es una herramienta que se utiliza hoy en día precisamente para la geolocalización. Saber dónde están las personas. Ahora con el COVID-19 pues habréis oído hablar de con la geolocalización, ver cómo se mueven las personas para que no se contagie el virus, en fin, mucha información nos da todo. Creo que nos hemos perdido. ¿Sabes dónde está el norte? No lo sé. Y no hemos traído la brújula. Parece que se han perdido y no tienen una brújula para orientarse. ¿Quieres saber cómo orientarte en el campo? Bueno, si no tuviéramos una brújula, pues vamos a ver cómo orientarnos. Esto seguramente las personas mayores y sobre todo si tenéis familiares que hayan vivido en el campo, saben perfectamente cómo orientarse por el sol, cómo orientar, cómo incluso saber la hora del día que es sin tener un reloj, en fin, muchas de estas informaciones. Y para desplazarnos necesitamos dos cosas. En un lugar desconocido, un mapa, un buen mapa y una buena brújula que nos indica siempre el norte. ¿De acuerdo? Y según ella y según el plano, el mapa, pues podemos ir, seguir ruta y no perdernos. ¿De acuerdo? Si estás perdido en el campo y no sabes dónde está el norte, hay varios métodos que te permiten encontrar con mayor o menor precisión. Los más utilizados son el método de deducción, el método de las estrellas. Ya sabemos dónde está el norte. Y esa montaña que vemos a lo lejos es cerca de aquí. Ya sé dónde estamos. Bueno, ahí lo dejo para que lo leáis como curiosidad los dos métodos. ¿De acuerdo? De orientarse cuando no se tiene una brújula en el campo.
Y bueno, las estrellas, pues precisamente los navegantes como Cristóbal Colón, pues la utilizaban muchísimo. Ellos precisamente había un instrumento, el astrolabio, con el que se guiaban perfectamente. La brújula y el astrolabio son dos herramientas, dos instrumentos para localizar, para seguir rutas, para no perderse. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aprender a... Vamos a aprender los elementos fundamentales del mapa, vamos a interpretar las dimensiones reales con respecto a los planos, con respecto a lo que son las escalas, a reconocer distintos tipos de escalas. No es lo mismo una escala que se haga para el plano, por ejemplo, de un mueble, de estos de IKEA que compráis, viene con sus planos y demás, y su escala. No lo mismo que la escala que se utiliza pues, para un mapa geográfico, un mapa del mundo. Vamos a clasificar distintos tipos de mapas, a saber interpretarlos, a localizar las distancias en la realidad a partir de planos, o la distancia en plano a partir de la distancia en realidad. O a calcular cuál es la escala sabiendo la distancia en la realidad y la distancia en el plano. Esos tipos de ejercicios pues, son los que vamos a aprender. Y nada, vamos a ver algún problemilla relacionado con todo esto. Vamos a estudiar maquetas, lo que son los croquis, lo que es una reducción, una ampliación. Antes de seguir adelante, debes recordar cuáles son. Por supuesto, todo lo que estamos hablando de escala, de plano y demás, pues se basa en la semejanza y se basa en la proporcionalidad. ¿De acuerdo? Recordar que dos figuras son semejantes cuando lado a lado pues, son correspondientes, sus lados correspondientes guardan la misma razón. O sea que si divido 4 entre 2 me da 2 y si divido 6 entre 3 también me da 2. La razón de este rectángulo respecto a este es 2. ¿De acuerdo? La razón de sus lados, de su longitud, la del área sería r al cuadrado. Y si esto fuera tridimensional, pues sería r al cubo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a representar en la realidad. Educación secundaria obligatoria. Matemáticas de segundo. Necesitamos Representaciones de la realidad. ¿Qué lo vamos a aprender? Pues vamos a aprender a representar la realidad que nos rodea de distintas formas. Esto, por ejemplo, un mapa geográfico donde podemos ver a simple vista cuáles son las zonas más fértiles, cultivables, cuáles son las zonas de montaña. En fin, vamos a ver, aprender a leer mapas y a ver distintas cosas. Esto servirá mucho en la asignatura de geografía. representaciones de la Tierra. Los mapas más antiguos que existen fueron realizados por los babilonios hacia el 2300 a.C. Estos mapas estaban dibujados en tapiz de calcina. El mapa más antiguo que se conserva en la península ibérica y está dibujado en un papiro egipcio escrito a finales del siglo II a.C. por el geógrafo griego Artemidón, que se conserva en el Museo de Turín. Bien, pues ya tenemos aquí siempre a los griegos, incluso a las civilizaciones egipcias, la civilización babilonia. Estas las nombramos muchísimo en matemáticas porque ahí, pues en esas civilizaciones, pues ya se usaban muchas de las bases matemáticas, ¿no? Bueno, aquí tenéis una pequeña lectura sobre esto que hemos visto y lo podéis leer por curiosidad. Y de todo lo que leáis, de todo lo que hagáis, podéis hacer cualquier resumen, como hicimos con la película de Ágora. Y todo os va a dar positivo, todo lo voy a tener en cuenta. Representaciones de la Tierra. La cartografía es la ciencia que tiene completa la realización de mapas y comprende el conjunto de dispositivos y técnicas que intervienen en su elaboración. Bien, aquí hay conceptos en todas las maquetas, todos los planos, todas estas cosas, como el globo terráqueo, que nos proporciona la imagen de la Tierra, pero a escala.
¿de acuerdo? Muy reducida, una imagen muy reducida, para tener una idea. Después también en el plano, este globo terráqueo se representa en mapas, que son los que utilizan muchas veces vuestros profesores de geografía, ¿de acuerdo? Y son reducciones de la realidad y reducciones muy grandes. O sea que nosotros con eso tendríamos una idea imaginaria de lo que sería en realidad, ¿no? Bien, vamos, aquí tenéis, esto podéis leer cualquier cosita relacionada con esto, le podéis pinchar a la lupa, podéis ver dibujos, esto sería un plano, en fin, aquí podéis ver muchísimas cosas, ¿no? Aparatos que se utilizan para, esto sería un plano del anfiteatro de Mérida, de Teatro de Mérida, perdón. En fin, aquí podéis ver una imagen de vista aérea desde un avión, lo que hoy en día se hacen muchas cosas también con drones, aparte de con aviones, y muchas veces pues se utilizan pues para controlar ciertas cosas, pues por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pues para detectar plantaciones ilegales de cocaína y de droga y de todas estas cosas, ¿no? Aquí tenemos planos ya que nos van dando una información mucho más exhaustiva, más técnica, cartas náuticas, que no, cartas aéreas, ¿vale? Bien, aquí cada una los utiliza esto simplemente para que tengáis una idea de todas estas cosas. Bien. Tipos de mapas. Mapas topográficos. Se utilizan para representar las características físicas de un terreno. Mapas temáticos. Se utilizan para representar diferentes aspectos de la vida económica, social, ambiental, histórica. Bien, los mapas topográficos, los profesores de geografía lo habrán usado para estudiar el relieve, para estudiar por dónde van los ríos, el tipo de vegetación, el tipo de carreteras, túneles, castillos, monumentos históricos que hay, fronteras de los países, en fin. Los mapas temáticos pues se utilizan ya pues para estudios de cosas más específicas, como por ejemplo los mapas que veis con el producto donde predominan determinados productos, donde predomina el café, donde predominan las fábricas, donde predominan distintas cosas ya más específicas, ¿no? Y se hacen las zonas de playa, las zonas más turísticas. Bien, aquí tenemos ejemplos de mapas donde le podemos ir pinchando también, mapas de los dominios españoles, de algunas épocas, fechas de elaboración. Aquí os vienen, veis. Por supuesto, los mapas más antiguos después han ido afinando con el tiempo, porque, por ejemplo, en los planos cartográficos que hicieron los primeros descubridores de América, pues después han ido, eso se hace muy exhaustivamente, bordeando incluso las costas y hoy en día, pues ya con las imágenes por satélite son mucho más veraces, son mucho más certeros. Aquí ya digo, ya podéis ir viendo distintos tipos de mapas. Cada uno aquí tienen unas leyendas, ¿no veis? Aquí, por ejemplo, si esta leyenda significa que en ese lugar hay cereales, o en ese lugar hay patatas, o en ese lugar hay lo que haya, ¿de acuerdo? Esto, ya digo, y un plano también, por ejemplo, de una ciudad para saber situar un poquito, a grosso modo, lo que hay en cada lugar. Bien. Relaciona cada modelo de representación de la realidad con la situación más adecuada para él. Cada modelo y la ciudad que corresponda. Pues cada modelo de mapa, bien sea plano, callejero, mapa mundi, carta aérea, mapa meteorológico, un croquis, una carta náutica, una maqueta, un mapa topográfico, un mapa de carretera, pues cada uno con la frase que tenemos aquí, con la situación que tenemos aquí. ¿Qué tipo de mapa, de plano, de lo que sea, nos vendrá bien para cada una de estas situaciones? Relaciona cada imagen con su nombre. Descubre las parejas.
Aquí descubrí que es un plano turístico, pues, que es una carta náutica. Aquí tenemos un croquis Muy bien. y, bueno, ¿Sabes qué nombre recibe la ciencia que estudia las técnicas destinadas a la elaboración de mapas? eso. Las letras adecuadas para completar la palabra oculta. Ya sabéis, conforme le vaya dando una palabra, si no aparece se va formando la grulla. Y si se forma completa, pues perdéis. Que no se forma y la habéis descubierto la palabra, pues habéis ganado. Aquí esto es un puzzle en lo que tenemos que formar el mapa nosotros moviendo las distintas piezas. ¿De acuerdo? Un poquito de entretenimiento. Aquí tenéis el mapa modelo, muy chiquitito, y bueno, guiando por la esquina y demás. Eso es un poquito también lúdico. Aquí tenéis un mapa mundi del año 1641 y tenéis que construir el mapa, es un puzzle, de nuevo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver los elementos principales de un mapa. Educación secundaria obligatoria. Matemáticas de segundo. Mapas y planos. Elementos del mapa. Bien, vamos a identificar los distintos elementos del mapa y a Elementos del mapa. Característica. Explicación de los símbolos que encontraremos en el mapa para representar las montañas, ríos, caminos, carreteras, casas, etc. El título. Mencionando el tema representado en el mapa de una mapa clara y concisa. La rotulación. Identifica mediante reglas de distintos tamaños, tipos y colores los lugares o hechos más significativos que aparecen en el mapa. La orientación. Nos indica la situación del norte. Título. La escala. Es la relación entre el norte y la realidad. Las coordenadas. Nos permiten localizar un punto medio como un conjunto de líneas imaginarias que son La escala 1/25.000 significa que un centímetro del plano son 25.000 centímetros en la realidad. Claro que en la realidad no se mediría esos centímetros, sino que se pasaría a otra unidad. ¿De acuerdo? De centímetros pasaríamos a una unidad más lógica. ¿Vale? En este caso, pues, por ejemplo, serían los kilómetros. Un centímetro equivaldría a ¿cuántos kilómetros? Pues del kilómetro al metro van 3 lugares y del metro al centímetro 2 lugares, 3 y 2, 5. Por lo tanto, 3 y 2, 5. 0,25 metros. Si lo pasáramos a kilómetros. Si lo pasáramos a metros, pues estaríamos hablando de que un centímetro serían 250 metros en la realidad. ¿De acuerdo? En fin, la escala nos va a servir para medir distancia del plano en la realidad. Y las coordenadas, que nos las da aquí, esto que habréis visto, tantos grados, tantos minutos y tantos segundos, latitud este, latitud oeste, todas estas cositas las vamos a encontrar en los mapas. Un poquito de cultura general que tiene mucho que ver con las matemáticas. elementos del mapa. Cuadrícula. Sistema de referencia basado en una malla cuadrada que se utiliza reglamentariamente en la cartografía oficial de un país. El color. Suele utilizarse por convención. El negro para caminos, ferrocarriles y límites administrativos. El azul para elementos hidrográficos. El verde para llanuras. El marrón para montaña. Proyección cartográfica. Cualquier sistema utilizado para transformar la superficie del globo en un plano. Datos de la serie cartográfica. Indicación de la serie a la que pertenece el mapa. Conjunto de hojas del mapa que tienen las mismas características de escala, dimensión, numeración, dibujo e impresión. Esto ya un poquito Fecha de publicación. específico. Fecha de impresión del mapa. Editores. Organismo particular que edita el mapa. Que la tenéis aquí abajo. Técnica de elaboración. Tipos de técnicas empleadas. Editores, que
tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y en fin, esto es un poquito de cultura general sobre los mapas. Orientar un mapa. Este proceso consiste en colocar una tarjeta en el que el lugar en el que estemos situados los detalles del mapa coincidan con el terreno. Las brújulas nos proporcionan la dirección del norte magnético que difiere del norte geográfico en un cierto ángulo llamado declinación. Ya digo, esto un poquito para ampliar conocimiento y para que sepáis manejar los instrumentos y demás. Pongo el plano, el papel, pongo una brújula encima, intento situar la brújula en función del terreno donde estoy y la brújula siempre me va a indicar el norte. Es una forma de no perdernos y de localizar, de ir al lugar que queremos. Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones referidas al siguiente mapa. Es verdadero o falso, según corresponda. Aquí lo podemos ver, ampliar el mapa. Y para responder a las preguntas que nos piden después, y aquí a las leyendas, lo que nos va indicando dentro del mapa, ¿vale? Y en función de esto, pues respondéis a las preguntas con verdadero o falso, según corresponda. ¿De acuerdo? Elementos de un mapa. Coloca cada término en el lugar que corresponda. Esto, como hemos visto un poquito, os podéis ayudar también de internet para poner en cada frase las palabras que tenemos aquí donde correspondan. Cada instrumento con su nombre. Coloca cada nombre en el lugar que corresponda. Bien, empezar por lo más sencillo y después por eliminación, porque el más sencillo si sabéis, y los demás, pues si no lo sabéis, podéis buscarlo en internet, que es un pantógrafo y que es un planímetro. ¿De acuerdo? La misma palabra, planímetro, pues ya te está indicando mucho. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Aquí te da la definición de para qué sirve, por lo tanto, es fácil que podáis deducir. Pasamos ya a lo que nos interesa realmente, que son las escalas. Lo que pasa es que es bueno tener siempre una cultura. Educación secundaria obligatoria. Aquí es donde nos vamos. Matemáticas de segundo. Mapas y planos. Esto es lo que realmente nos interesa, la escala, que lo vamos a dejar para un vídeo independiente, ya a partir de aquí hasta el final. ¿De acuerdo? Escalas.